¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a continuar hablando sobre los miedos. Y decíamos en la primera parte que lo primero es identificar que aquello que nos está limitando para comenzar un emprendimiento o tomar las acciones que nos lleven a conseguir nuestros objetivos son miedos. Una vez que hemos asumido esto, debemos quitar el miedo de ese lugar de poder que ha estado condicionando nuestras decisiones y nuestras acciones y ponerlo en un lugar de asesor. Decíamos que no es ni útil ni bueno ver el miedo como un enemigo, como algo que hay que vencer, algo que hay que ignorar, algo que hay que destruir. El miedo cumple una función fundamental en nuestras vidas, es muy útil y muy bueno que esté ahí. Entonces vamos a otorgarle ese lugar de asesor que nos va a acompañar y nos va a advertir, pero sin condicionar nuestra acción. Y vamos a actuar a pesar de ese miedo. Para ello vamos a necesitar una gran cantidad de energía y de fuerza de voluntad, porque ese miedo no va a asumir dócilmente ese nuevo papel, sobre todo si llevamos mucho tiempo condicionados por el miedo. Va a oponer resistencia y lo va a hacer a través de pensamientos cada vez más catastróficos o incluso a través de nuestro propio cuerpo. Va a utilizar todos los recursos que tenga en nuestra mente para mantenernos en esos límites. Entonces vamos a comenzar un emprendimiento y vamos a estar 5 días con un dolor de cabeza insoportable. O vamos a tener una entrevista un día, 1 hora y vamos a amanecer con malestar de estómago, con dolor de garganta o hasta sin voz. Y tenemos que saber que eso es el miedo que va a estar actuando con todos los recursos de los que disponga para mantenernos en esa zona de límite. Y vamos a requerir de una gran energía para poder actuar entonces a pesar del miedo. Una cosa que nos puede dar mucha seguridad es elaborar respuestas o estrategias para las posibles consecuencias negativas que van a tener nuestras acciones. Muchos de nuestros miedos son imaginarios y muchas de las consecuencias son irrelevantes. Pero para aquellas que sí puedan suceder y que puedan tener un efecto negativo, tratar de elaborar un plan o una estrategia para minimizarlas y que las consecuencias negativas no perjudiquen tanto el resultado final. Luego tenemos que actuar, como decíamos, a pesar del miedo. Y en esto la clave es la motivación. Encontrar una motivación que realmente sea fuerte para darnos el poder de tomar esa acción. Vamos a ver 6 motivaciones que voy a sugerir, pero cada uno luego puede revisar en su caso particular las que más le sirven o encontrar otras nuevas que conozca en su experiencia que le resultan más motivantes. La primera motivación es un miedo mayor. Esto suena un poco paradójico, pero en mi caso personal me sucedió que siendo muy joven yo tuve mis hijas casi adolescentes y además se llevaban 2 años. Entonces, si bien había trabajado antes, luego cuando nacieron las niñas me dediqué a cuidarlas y a estar con ellas en ese primer momento. Pero cuando la más pequeña tenía 1 año, comencé a considerar la posibilidad de reinsertarme en el mercado laboral. Y ahí surgieron todos los miedos, porque claro, significaba salir de mi zona de confort, que no necesariamente es una zona placentera, linda o cómoda, sino es aquello a lo que estamos adaptados, que estamos acostumbrados y hacemos automáticamente y por lo tanto con el mínimo de energía necesario. Y entonces seguimos en esa zona que llamamos de confort. Y era necesario salir de ella. Y cada vez que queremos salir de nuestra zona de confort, se presentan los miedos a decirnos, no, quieto ahí, que de aquí no nos vamos a mover porque es muy peligroso y vamos a gastar mucha energía. Entonces esos miedos se manifestaban en mí a través de que era muy joven, que no había terminado los estudios secundarios, entonces no me iban a dar ningún trabajo, que si me daban un trabajo me iban a pagar muy poco, que no tenía nadie de confianza con quien dejar las niñas todo el día, dejar a una persona sola en mi casa con mis niñas y si les pasa algo y yo no estoy, o me voy a perder los avances de su crecimiento. Era toda una serie de limitantes que me impedían tomar esa acción de salir adelante. ¿Qué sucedió? Que en mi país se desató una crisis económica de enormes proporciones. Y cuando digo esto es de llegar a una situación crítica que no tenía para alimentar a mis hijas. Dependía de la ayuda de amigos o de familiares y esto se convirtió en un miedo mucho mayor. Porque de repente vi que no iba a tener cómo solventar las necesidades básicas de mis hijas, no iba a tener para alimentarlas, para darles abrigo, para comprar un medicamento si era necesario. Entonces este miedo era mucho más grande y me empujó como una bola de pool empuja a la otra para salir más adelante. Es una fuerza que empuja a aquello que está trancado.
Entonces, aunque mi situación personal seguía siendo igual y la situación del país era peor, ese miedo más grande me llenó de poder y de salir y decir, yo voy a tener que conseguir un trabajo a como dé lugar. Y ya no me importaban las circunstancias externas, sabía que iba a conseguirlo porque lo tenía que hacer. Y entonces salí y efectivamente conseguí un trabajo, que en principio fue muy precario, pero que me permitió ir consiguiendo nuevas oportunidades, porque una vez que uno sale al mundo, las oportunidades van surgiendo y una cosa lleva a la otra y al final todo fue a mejor y logré salir de esa zona. Y luego eso me sirvió de inspiración para saber que un día tuve un miedo y que sí era capaz de actuar a pesar de ese miedo. Y entonces eso va sentando como un precedente para situaciones futuras. Es como si uno estuviese en una casa y de repente mira por la ventana y ve que hay una jaulilla de lobos salvajes, hambrientos, que muestran los dientes violentos, y uno dice, es que yo de aquí no me muevo. Entonces yo me quedo aquí tan tranquila en mi casa y esas bestias ahí yo no me estaría a enfrentarlas, que no sé ni cómo, no voy a poder con ellas. Pero claro, de repente la casa empieza a incendiarse. Y ese miedo es mayor y es más presente, está pasando en este momento. Y no queda alternativa más que salir de esa casa. Y de repente sales de esa casa y ves que esos lobos hambrientos eran parte de tu imaginación, que no existían y que apenas si hay un perro vagabundo que ladra un poco, pero es algo con lo que podemos. Eso sucede cuando actuamos a pesar del miedo. Vemos que la mayoría de las cosas estaban en nuestra imaginación y que sí teníamos el poder de actuar y de conseguir lo que queríamos a pesar de ese miedo. No siempre vamos a tener una situación crítica de un miedo mayor que nos empuje a salir del miedo que teníamos primero. Entonces, otra manera de conseguir esa motivación es precisamente a través de los seres queridos. Los hijos son una de las motivaciones más grandes que hay en la vida para actuar a pesar del miedo. Pero si no tenemos hijos, podemos pensar en nuestra familia, en nuestros amigos. O sea, no solo lo que podemos darles o proporcionarles materialmente, que también, o sea, en los hijos, poder darles mejor educación, poder darles mejor salud, poder darles todo lo que necesitan, todo lo que quieren, lo que les puede favorecer a convertirse en mejores personas, pero también la parte emocional. Si tenemos nuestra propia empresa, si logramos libertad financiera, si logramos el control de nuestras vidas y de nuestro tiempo, ¿cuánto podemos compartir con ellos? ¿Cuántos buenos momentos, buenas experiencias podríamos compartir y estar presentes en su crecimiento y ser realmente un ejemplo y un apoyo para ellos, o para nuestra familia, o para nuestros amigos? Las personas que nos rodean y nuestros seres queridos también pueden ser una fuerte motivación. Otra motivación es imaginar un futuro. Por ejemplo, nosotros a veces podemos decir, bueno, sí, me podría ir bien, pero ¿para qué voy a hacer ese gasto de energía? ¿Para qué me voy a meter a empezar un emprendimiento, ese proyecto? Yo sé que se me da bien y me gustaría hacerlo, pero en este momento tengo un trabajo y gano bien y pago todas mis deudas y me doy algún gusto y hasta ahorro un poco. Entonces, con eso me alcanza. Pero la vida es muy dinámica y va cambiando todo el tiempo y lo que hoy está bien, mañana puede no estarlo. Entonces, ¿qué pasa si mañana te despiden? Si la empresa cierra, si la tarea que tú realizas se automatiza y entonces tu función ya no es necesaria, si contratan personal más joven o más preparado, o cualquier situación de esas y tú pierdes el trabajo. Entonces, en ese momento vas a pensar, ¿y si hubiese emprendido cuando tuve aquella idea? Si hubiese tomado las acciones necesarias y ahora tendría una empresa que estaría bien, porque también con el tiempo y con los años cada vez uno afianza más y aunque fracase y aunque se equivoque, corrige, aprende y mejora. Entonces tal vez en el futuro quieras volver al pasado y tomar esas acciones. Y hoy estás en el pasado de mañana, entonces es el momento ideal para tomar esas acciones. Y si tu trabajo no se pierde o tu empresa no cierra, mañana puedes tener las dos cosas, o puedes decidir tú dejar un trabajo anterior, o puedes empezar nuevos emprendimientos, pero siempre vas a estar en control de las circunstancias y de las consecuencias y tener varias fuentes de ingreso o varias alternativas para salir adelante y para conseguir tus objetivos. Entonces, el pensar que la situación en la que estás hoy, si te resulta cómodo y poco motivante emprender una acción,
puedes pensar que en un futuro tal vez esta situación haya cambiado y sea necesario que hayas tomado las acciones antes. O puede que no, puede que tu trabajo sea muy seguro, que sepas que no lo vas a perder, que todo va a estar bien, pero hay circunstancias que uno no puede prever. Puede, por ejemplo, que se diagnostique una enfermedad a ti o a un familiar o a un ser querido, no necesariamente una enfermedad muy grave para no ponernos catastróficos, pero puede ser una enfermedad cuyo tratamiento es más caro. Y de repente lo que tú ganabas, que te alcanzaba, ya no te alcanza. Y tal vez podrías querer ayudar a esa persona y ahora no puedes porque no tienes los recursos o porque no tienes el tiempo, y entonces hubiese sido mejor haber hecho las cosas antes y haber empezado a pensar antes y no en el momento en el que suceden las cosas. Entonces es una buena motivación pensar en todas las cosas buenas que puedes tener y que puedes compartir y todas las soluciones que vas a tener en un futuro si tomas las acciones hoy. La otra, digamos, motivación es empezar a cambiar las dimensiones que tenemos en nuestra mente de nosotros mismos y de los problemas que pueden venir a consecuencia de tomar esa acción. Por lo general nosotros nos vemos muy pequeños y los problemas muy grandes, y esas consecuencias son enormes. Y de repente tenemos que empezar en nuestra mente a imaginarlas cada vez más pequeñas y menos poderosas, y nosotros imaginarnos más grandes y más fuertes, y saber que tenemos un poder dentro que es ilimitado y que podemos llegar a conseguir y a hacer todo lo que queremos, sobre todo si sabemos dentro nuestro que es algo que nos gusta, que es algo que sentimos que deberíamos hacer, que es algo que sentimos que nacimos para hacerlo. Entonces debemos tomar todo ese poder de nuestro interior para ver aquellos problemas o aquellas consecuencias cada vez más pequeñas, y entonces a partir de allí conseguir la motivación para emprender la acción. Lo siguiente es trabajar con nuestros pensamientos limitantes, que está muy relacionado con el punto anterior. El pensar que no tenemos capacidad, que valemos poco, que no tenemos conocimiento, o sea, un montón de pensamientos limitantes que a veces se nos han quedado de nuestra infancia, de nuestro entorno o de experiencias que hemos vivido y que nos hacen creer que no somos lo suficientemente capaces de tomar esas acciones o conseguir esos objetivos. Entonces hay que empezar a trabajar esos pensamientos limitantes como si fueran otra persona que se los está diciendo a un ser querido, porque si bien nosotros deberíamos ser nuestro mayor ser querido, muchas veces es más fácil proyectar, defender o argumentar cuando están atacando a alguien que queremos que cuando nosotros nos atacamos a nosotros mismos. Entonces, como es nuestra propia mente versus nosotros mismos, es muy difícil tomar ese papel de defensa. Entonces nos saboteamos, nos castigamos y nos adjudicamos un montón de características negativas y quedamos sumidos en un sentimiento que nos quita el poder. Porque hay que tener en cuenta que los pensamientos generan sentimientos y esos sentimientos son los que generan las acciones. Entonces, si tenemos pensamientos negativos acerca de nosotros mismos, vamos a tener sentimientos débiles que no nos van a permitir tener esa motivación necesaria para actuar a pesar del miedo. Entonces, si nosotros eliminamos esos pensamientos negativos, defendiéndonos, identificando que cuando nos decimos algo negativo, imaginar que es alguien que se lo está diciendo a nuestro hijo, a nuestra hermana, a nuestro padre. Entonces, ¿cómo lo defenderíamos? ¿Qué le diríamos a esa persona? Pues eso es lo que tenemos que responder. Y ahí empoderarnos y tomar sentimientos que nos llenen de poder y de energía y de control, y ahí tener la motivación necesaria para tomar las acciones a pesar del miedo. Y lo último es, una vez que uno siente esa motivación, a veces es decir, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que hago? Entonces, allí mi recomendación es imaginar qué es lo que harías si alguien te garantizara por escrito que todo va a salir perfecto, que si llamas a esa persona te va a atender, que si empiezas ese proyecto va a funcionar. Entonces, si nada malo pudiera ocurrir, si tuvieses la certeza absoluta de que hagas lo que hagas va a salir bien, ¿qué sería lo primero que harías?
De repente una persona puede decir, bien, si me dieran esa seguridad, pues entonces llamaría al presidente de la compañía y le presentaría mi proyecto. O en ese caso me pondría a redactar el plan porque sé que va a salir perfecto. Pues esa es la acción que tienes que tomar. Esa es la primera acción que tienes que tomar. Lo primero que se te viene a la mente, si te garantizaran que todo saldría perfecto. Entonces, espero que esto les sea útil y si ustedes tienen sus propias motivaciones, también puedan compartirlas o basarse en ellas para conseguir el poder de tomar las decisiones y el control de sus vidas. Siempre hay un momento en nuestras vidas en el que logramos algo, en el que vencimos un miedo, en el que logramos sentirnos triunfantes, ya sea desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, en cualquier momento de nuestras vidas. Un día pudimos con algo que pensamos que no íbamos a poder. Entonces, basarnos en ese recuerdo y afianzarnos y decir, si en esa ocasión pude, pensé que no podía y pude. Y logré esto que pensaba que no iba a lograr y que los demás pensaban que no iba a lograr y lo conseguí. Conseguí esa medalla, conseguí superar esto, conseguí aprender esa materia o ese idioma que pensaba que no lo iba a conseguir. Y basarnos en esos pequeños logros que hemos tenido para inspirarnos y encontrarnos en nosotros mismos con esa versión poderosa que sin duda todos tenemos. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo vídeo, así que muchos besos y muchos éxitos.